nuestro Padre. Como ustedes pueden ver en la pantalla, he querido titular el mensaje de esta noche Faro Reflector. Y vamos a estar caminando por el trozo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del capítulo 2, los versos del 12 al 18. Leo la palabra de Dios de la versión de la Reina Valera contemporánea. Así escribe el Señor, versículo 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Versículo 14. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Verso 16. Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes, gócense y regocíjense conmigo. ¡Wow! Qué pasaje tan extraordinario este de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pablo fue un hombre que supo escribir inspirado por Dios. Y este pasaje de hoy nos habla de una condición que estamos viendo en el mundo, que es cada vez más evidente. Es un mundo que se sumerge cada vez más en la oscuridad. El pecado está mutando cada vez más, se está presentando de distintas maneras, y nosotros tenemos obviamente que estar en este mundo. El mismo Jesús dijo, orando al Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo preserves del mal. Y es en este mundo donde ustedes y yo tenemos que vivir de una manera íntegra el evangelio de salvación que hemos recibido. Cada día aparecen nuevas maneras de atraernos al pecado, de distraernos, de hacer las obras que Dios espera que tú y yo hagamos. Todos los días aparecen nuevas alternativas que quieren sacarnos del camino para que no podamos caminar derecho tras las huellas de Cristo. Porque es el mandato de Dios que no nos apartemos de su camino ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que permanecer en el camino recto que es Cristo. Pero todos los días aparecen nuevas alternativas, encantos sutiles, para que nosotros obviamente abandonemos el camino. Pero también es cierto que hay un gran llamado para que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. El Señor nos llama a permanecer encendidos, reflejando esa luz perfecta de Cristo, para poder iluminar la vida de esos seres que lamentablemente están caminando en oscuridad. Y no podemos escondernos, porque Jesús nos dice que cuando se enciende una luz, no se mete debajo de la cama, se sube bien alto, para que esa luz pueda alcanzar la mayor distancia posible. Por eso las luces se ponen en el techo y no en el piso. Por eso los faros se suben a torres muy altas, para que su luz pueda iluminar la oscuridad por grande que ésta sea. Pues así mismo debemos colocarnos tú y yo en alto siempre para poder reflejar ese brillo. Y de esto nos está hablando Pablo en este pasaje de hoy. Y quiero que caminemos despacio, quiero invitarles a que meditemos despacio, porque si bien es cierto, ya este pasaje lo estudiamos en este mismo mes de noviembre, el devocional nos lo propuso el viernes 11 de este mes, lo que significa que es una lectura que tenemos fresca. Va a ser fácil caminar por esto porque tampoco hay conceptos
teológicos profundos ni complejos. Con la practicidad de Pablo, caminaremos bastante fácil por este pasaje, o eso espero yo. Y de inmediato les invito a que comencemos por el versículo 12, que dice, por tanto, amados míos. Este por tanto significa que Pablo venía hablando de un tema, venía planteando algunas razones o circunstancias, y entonces fruto de eso, de ese por tanto, entonces él viene ahora a introducir o a concluir, a puntualizar el pasaje de hoy. Y para que nos ubiquemos, quiero leerte los versículos anteriores al pasaje de hoy, del 9 al 11. En la misma carta a los Filipenses, capítulo 2, te voy a leer los 3 versos del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. De eso es que Pablo viene hablando. Pablo viene hablando de la preeminencia de Cristo, de la exaltación de Cristo. Pablo venía hablando de la humillación de Cristo, y por esa humillación Pablo nos dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y precisamente es delante de ese nombre donde nosotros debemos postrarnos de rodillas, solamente delante de ese nombre. Usted puede encontrar montones de santos y santas y ídolos y todo lo que usted quiera, pero la Biblia es clara cuando nos dice que solo delante de Cristo se doblará toda rodilla. A tal punto que en Getsemaní, cuando le preguntaron y él dijo, no, yo soy, cuando él pronunció ese nombre, todos cayeron de rodillas sin darse cuenta. Es la autoridad de Cristo. Y fíjate que este versículo 12 dice que por tanto, amados míos, o sea, como todos debemos obedecer a Cristo, Pablo dice, ya que siempre han obedecido. Y aquí quiero que caminemos despacio. Porque Pablo está diciendo, ya que siempre han obedecido. Y nota aquí el detalle de obediencia permanente. Es serio esto de lo que Pablo está hablando. Nos está hablando de obediencia siempre. Esto significa un gran compromiso para nosotros, porque esto significa que si usted está en el salón de belleza, o está en la tienda, o está comprando frutas en el mercado, o está haciendo la compra de sus alimentos en el supermercado, o está poniendo combustible en la estación, donde quiera que usted esté, le debe a Cristo obediencia siempre. Pero lo curioso es que no es a veces, es siempre. Esos son de los absolutismos de Dios, que no dejan lugar a interpretación. No, es que la Biblia hay que interpretarla. No, aquí dice obediencia siempre. Pero lo curioso de esto es que no es bajo determinadas circunstancias. Bueno, si estamos en buena, obedecemos. Pero si yo puedo hacer algo por ahí escondido que nadie se dé cuenta, bueno, pues yo no obedezco tanto. Si puedo violentar cualquier ley por ahí con tal de sacar algún beneficio, pues entonces eso, si nadie se va a dar cuenta. O con la justificación de que, bueno, todo el mundo lo hace, yo no soy el primero ni voy a ser el último. Tonto sería yo que me den esta oportunidad y yo no la aproveche. Pablo aquí está diciendo que obedecer para los filipenses era ya una costumbre. Obedecer es un rasgo característico del creyente auténtico. El creyente auténtico no cuestiona la autoridad de Jesús. Simplemente la obedece, sin cuestionar. Y nota que han es un verbo que indica una acción de hacer, de poner en práctica, de ejecutar. Han obedecido, pero está hablando en pasado. O sea que desde ya ellos venían obedeciendo. Obviamente Pablo ya les había predicado, había fundado la iglesia, y esta gente había abrazado con mucho fervor, con mucha fe. Entonces esto significa que mis acciones me encaminan a la obediencia. He obedecido. Todo lo que hago está gobernado por la obediencia absoluta a Dios. Hacer,
obediencia. Entonces, mi hacer está condicionado por mi obediencia. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, si yo voy a pensar algo, si voy a decir algo, si voy a comer algo, si voy a beber algo, si voy a vestir algo, si voy a ir a algún sitio, todo eso está condicionado por mi obediencia a Dios. Todo lo hago por obedecer a mi Padre. Y eso, aunque no me guste, porque quizás Dios te va a pedir cosas con las que tú no te sientes cómodo. Como poner la otra mejilla, o perdonar al enemigo, o hacerle un favor a los que te critican. O sea, son cosas difíciles en la carne, pero nosotros las hacemos por obediencia. O cuando no conocemos el propósito, Dios te cambia de un puesto de trabajo, tú no conoces el futuro, porque el futuro es cosa de Dios. Pero si tú estás viviendo en obediencia, tú sabes que todo lo que en tu vida ocurre porque Dios lo permite. Entonces tú, de manera obediente, Abraham, recoge y vámonos. Señor, ¿y el mapa para dónde vamos? No, él no le pidió eso. Vámonos, vámonos, y punto. Sin cuestionar, simplemente las órdenes de Dios se obedecen, aunque no te resulte fácil. Moisés sabía desde el principio que su tarea no iba a ser fácil, por eso no quería ir. Y le dijo, manda a Aarón, que Aarón sí habla bonito. Ese sí sabe hablar. Un tipo como yo, que soy hasta gago, tartamudo, ¿cómo es que tú quieres que vaya yo? Pretexto. Jonás tampoco quería ir. Y emprendió un camino incluso contrario. Ahora, a lo que nosotros debemos llegar es a esto que Pablo nos está diciendo, que debemos obedecer aunque se burlen de mí. Como de Noé. ¿Ustedes se imaginan 100 años burlándose de un hombre haciendo un barco donde no había llovido nunca, ni había un río para llevarlo, ni una patana para transportar el barco a donde sí había mar? ¿Ustedes se imaginan eso? 100 años. Y a usted le hacen bullying, ahora como dicen ahora, burlarse es bullying. En 2 segundos ya usted quiere pelear y matar gente y demandarlo en los tribunales. Los muchachos se frustran porque se burlaron en el colegio en el receso. Y de Noé se burlaron 100 años y él no se deprimió. Todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Y él pudo haber agarrado su sierra tipo Jason en Viernes 13 y comenzar a mochar cabezas. No, él cortó los árboles que Dios le dio. No perdió su tiempo distrayéndose. Fue un hombre obediente. Lo mismo que José. José, hay que salir para Egipto, aquí vienen a acabar. José, vete de aquí, pero no te vayas por ese. Y ese hombre tú lo encuentras obedeciendo siempre, sin cuestionar. Son personas que tienen una relación íntima con Dios. Y entonces a eso tú y yo debemos aspirar. Pero mira lo chulo que sigue diciendo este pasaje. Lo curioso de este verso es que dice, no solo en mi presencia. Porque cuando la autoridad está presente, es fácil obedecer. El jefe está aquí. Y tú ves que todo el mundo anda pianito cuando el jefe, llegó el jefe. Lo mismo que en la casa, llegó tu papá. Eso se pone que ni un monasterio de monjes tibetanos. Obediencia. El presidente viene, pintan las calles, botan la basura, limpian todo. Todo muy arregladito. Todo el mundo llega temprano a la oficina. Todo el mundo va a su trabajo ese día. Y se pasan un año entero desaparecido. Y el día que el presidente viene, usted lo ve que son los trabajadores más eficientes del mundo. Y Pablo está diciendo, no solo en mi presencia. O sea, ustedes han obedecido a Dios aunque no hay nadie vigilándolos. ¿Te das cuenta? Y entonces eso tiene que llevarnos a ti y a mí a preguntarnos, ¿me resulta fácil obedecer a Dios cuando los que me conocen no están ahí ni los que ejercen autoridad sobre mí? ¿Cómo yo me comporto cuando estoy solo, cuando estoy en un ambiente que no es el mío, el cotidiano? Que no están las personas que saben quién yo soy, donde yo estoy libre de hacer lo que me dé mi real voluntad, mi divino deseo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es la personalidad que tú proyectas? Y Pablo enfatiza eso diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate que Pablo está diciendo, ustedes, ahora que yo no estoy ahí, ahora es que ustedes están obedeciendo. Pero eso no es lo que vemos en el mundo. Nosotros vemos que las personas que más violentan la ley, bueno, pues son los que están pegados en el gobierno. Cuando debería ser todo lo contrario. O sea, si yo soy amigo del presidente, debo cuidar su imagen, entonces yo debo obedecer en todo.
Es lo que tú y yo deberíamos hacer, porque si tú y yo somos verdaderamente cristianos, reflejo visible del Dios invisible, pues deberíamos reflejar al Dios correctamente. Deberíamos comportarnos a la altura de la fe que nosotros decimos tener. Nuestro comportamiento no debería dejar lugar a dudas de la pureza, de la santidad del Dios al que le tenemos fe. Por eso Pablo está diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Este es un detallito que puede parecer sutil, pero eso significa que los jueves es fácil portarse bien aquí escuchando estos mensajes. Aquí se porta bien cualquiera. Hasta los niños, a veces hasta se duermen. Algunos grandes también. Ya se ve y son obedientes. Pero el tema es, ¿y el resto de la semana? ¿Cómo nos comportamos? Cuando no hay un hermano viéndote, ¿reflejas al Dios al que tú andas buscando esta noche aquí? ¿Por el que tú estás oyendo este mensaje, al que tú dices que le tienes fe? ¿Cómo te comportas? Y fíjate que este verso entonces termina de una manera extraña, porque Pablo viene hablando de obediencia, pero al final dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esta es una idea extraña dentro de este tema de la obediencia y entonces parece no ir acorde con esa temática. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y entonces tú deberías preguntarte, ¿tú crees que podemos hablar de salvación sin obediencia? ¿Pudiéramos ser nosotros cristianos auténticos si no obedecemos absolutamente a Dios? ¿Es un requisito eterno la obediencia a ese Cristo donde se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra? Si nosotros no le obedecemos a Él, ¿mereceremos su salvación? Pues quizás ahí encontremos eso. Y Pablo está diciendo que esa ocupación nuestra en la salvación debe ser con temor y temblor. Porque el diablo puede robarnos la vida, pero no el alma. Por eso Jesús fue enfático diciendo, teman al que puede matar el cuerpo, el alma, el espíritu, puede acabar con todo. ¿Quién tiene esa autoridad? Solo Dios. Pero el énfasis grande aquí es que todo nuestro empeño, todo nuestro clamor, todo nuestro respeto, todo nuestro temor reverente, porque no es de miedo que está hablando, no es de terror. Los terroristas infunden temor en la gente y la gente deja de hacer las cosas por miedo a. De lo que Pablo está hablando es de un temor reverente a Dios. Como este Dios es tan bueno y ha hecho tanto por mí, en profundo y sincero agradecimiento yo le voy a obedecer en lo que Él diga, porque Él me ha dado pruebas, me ha dado evidencias de que Él es bueno todo el tiempo, de que su misericordia no tiene límites, de que su gracia siempre está sobre mí cubriéndome. Entonces, como Él me ha dado esas evidencias, mi empeño es entrar en la salvación para permanecer eternamente con ese Dios. Y Él me lo da de manera gratuita. Y fíjate, si es de manera gratuita, que entonces en el versículo 13, Pablo sigue diciendo, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si a ti te resulta difícil desobedecer a Dios, si hay algo que te inquieta en tu corazón cuando tú desobedeces, hay gente que no quiere ponerle nombre y apellido a ese algo. Es que hay algo a mí. No, póngale nombre. Espíritu Santo se llama eso. Se llama el Espíritu Santo actuando en tu corazón. Es un sensor que Dios pone cuando tú aceptas a Cristo para que tú te des cuenta cuando vas a desobedecer. Y ese malestar que se produce en ti por haber desobedecido a Dios no te deja en paz hasta que tú le pides perdón a Dios por ese pecado. Pero eso no es obra tuya, porque si eso fuera obra tuya o mía, estaríamos en el mundo donde estábamos y nos sentíamos bien. Estábamos confortables allá y creíamos que íbamos por buen camino. Pero es Dios el que ha puesto en nosotros el querer obedecerle. Y además de eso nos ha dado la fuerza de voluntad
para que podamos llevar a cabo esa obediencia. Ha creado grupos como esto para que podamos escuchar con integridad su palabra y entender cuál es la verdad de su plan, para que podamos entonces, una vez conociéndolo, obedecerlo con más razón. Es una bendición. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? El versículo 13 termina diciendo, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No es porque tú y yo nos portamos bien, o porque aparentamos misericordiosos y santos, o porque hacemos buenas obras y hacemos favores, y somos buenos esposos, esposas, buenos hijos, buenos hermanos. No, es porque Dios es bueno. Es para Él poder manifestar su bondad, su misericordia, su gracia, su benevolencia. Es por eso. Es obra de Él. Por eso tú no te puedes gloriar. Porque fue Él el que te trajo. Él te trajo. Bueno, Él usó a alguien para invitarte y te trajo aquí. Y de repente, tú que llegaste lleno de preguntas y de dudas y con una mascota para tomar apunte y con una lista como de 1000 preguntas, ya se te acabaron las preguntas. Te pasó como a Job. Siéntate que ahora te voy a preguntar yo. Y entonces tú comienzas a recibir un alimento y sin darte cuenta, lo que a ti te inquietaba no era realmente lo importante. Has ido conociendo a Dios de una manera distinta y te has dado cuenta que cuando tú cuentas con su misericordia, con su gracia, no es importante saber muchas cosas. Por eso los científicos viven inquietos, no tienen paz, porque no tienen la sabiduría de Dios y tienen mucho conocimiento académico, pero poca sabiduría. Por eso no viven, subviven. Ansiosos, inquietos, no duermen, no tienen una vida estable, no lo tienen, porque andan buscando conocimiento, mas no la sabiduría de Dios. Y es ahí donde está el detalle, porque eso lo hace Dios, porque Él es bueno y quiere mostrarnos su bondad. Ahora, esta realidad que Pablo nos está pintando en los versos 12 y 13, debe llevarnos a nosotros a actuar de una manera distinta, que es lo que él está resaltando de esta iglesia en Filipos. Escucha el verso 14. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Háganlo todo. Otro absolutismo de Dios. Háganlo todo, no algunas cosas. No, yo voy a hacer de buena gana lo que me conviene. Cuando me toque barrer en la iglesia, yo no voy a eso, porque yo no estudié ingeniería para barrer iglesia. Oiga, servir comida, no, yo no puedo hacer eso. Yo puedo predicar así y pararme delante de un público y que la gente me aplauda y diga, Fifo se habla bonito. No, aquí Pablo está enseñándonos que todo lo que hagamos, lo hagamos sin murmuración. Entonces yo no sé para qué me tocó a mí esto. Ellos no saben lo bien que yo canto, entonces me tienen a mí entregando papelito en la puerta o recogiendo los sobres de la ofrenda. No. Todo lo que Dios le ponga a hacer, dice la Biblia, hágalo sin murmuraciones ni peleas. O sea, no entre en pleito. No discuta con la gente. Porque si estamos reconociendo que Dios es infinitamente sabio y lo que te está pidiendo hacer es por tu propio provecho y es porque Él es bueno, pues entonces eso es lo que más te conviene. Procura sacar el aprendizaje. ¿Por qué Dios me ha puesto aquí ahora? ¿Por qué Él quiere que yo haga eso? Fue lo que se preguntó Moisés cuando lo mandó a cuidar ovejas. Un hombre con un espíritu como el de Moisés, capaz hasta de matar, había que calmarle el espíritu. ¿Cómo? Pastoreando ovejas. Es así, pero nosotros somos muy dados a murmurar y a criticar todo y a censurar al que lo está haciendo, y si no es tuya la idea no es buena, y si no te mandan, si no eres tú el que sale en la foto, ya eso no sirvió. No podemos olvidar que somos un cuerpo con órganos diferentes, donde cada quien tiene una función. Usted cumpla la suya y deje que el resto siga su camino. No murmure ni pelee. ¿Tú ves la manera en la que Dios quiere que actuemos correctamente? Sin peleas, sin envidia, sin contiendas, sin murmuraciones. Invirtamos ese tiempo y esa energía en crecer espiritualmente. En poder pasar de beber leche a comer alimento sólido. De estar patinando en las verdades básicas y fundamentales del reino de Dios para que Dios pueda revelarnos las profundidades de su sabiduría. Por eso leemos y leemos y no avanzamos. De hecho, uno de los hermanos preguntó en la comunidad, ven acá, entonces si yo no estoy creciendo,
Estoy parado ahí. No, al contrario, estamos retrocediendo porque el mundo sigue avanzando. Entonces, si usted se para y el mundo sigue avanzando, usted se está quedando atrás. Y de eso nos hablaba Pablo en el mensaje de la semana pasada. Dios fue claro cuando estudiamos el trozo de los Hebreos, donde nos decía, ¿cuándo es que van? Yo quiero hablarle de eso, pero ustedes son lentos para entender. Bebiendo papilla y leche. No pueden comer yuca con chicharrones todavía. No pueden comer casabe duro. No pueden comer alimentos sólidos, verdades profundas del reino de Dios. No la entenderemos. Pero es por eso, porque siempre estamos con un espíritu de pleito y de murmuraciones y de críticas y de censuras. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios quiere que nosotros no actuemos de esta manera? Pues mira el verso 15. El verso 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación. Fue una revelación de Dios. Pablo vio en el tiempo y sabía, escucha lo que escribió, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Wow. Yo no me he cansado de meditar este versículo 15. Este versículo 15 es que le da razón al título del mensaje de hoy. Faro reflector. ¿Para qué? Este versículo 15 comienza con un para qué, donde obviamente es la introducción para las razones. Se supone que ahora Pablo va a explicar por qué yo debo ser obediente y actuar correctamente. Por qué debo buscar la salvación con temor y temblor. Obedecer en todo tiempo. ¿Por qué, Pablo? ¿Tú sabes para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa irreprensibles? Que nadie pueda reprendernos, o sea, que nadie pueda mostrarnos un error. Que usted y yo actuemos apegados a la verdad siempre, que actuemos correctamente. Es eso. La reprensión viene cuando tú te equivocas en algo y alguien te muestra el error que acabas de cometer. Mira, eso no se hace así. Irreprensibles, que nadie te pueda decir, pero tú no pareces cristiano, o que otros se justifiquen contigo diciendo, pero si esos son los cristianos, por eso que yo no voy a la iglesia, porque ese bebe más que yo, ese juega más que yo, ese pelea más que yo, ese fuma más droga que yo, es más adúltero que yo, es más mal hablado que yo, es más iracundo que yo, ese tipo nada más vive chismeando. Entonces, esas características no pueden formar parte del perfil de un cristiano, no te pueden definir como hijo de Dios. Y fíjate que al lado de eso, asociado a eso, hay una conjunción y sencillos. Uy. Y a nosotros que nos gustan tanto las modas y las marcas y los primeros puestos y los reconocimientos. No, Dios espera que tú y yo actuemos con sencillez, como actuó Jesús, sin apellido. De una manera humilde, sin grandes ostentaciones, que fue tan humilde que vino, después de renunciar a su condición divina en el cielo, a ocupar el lugar tuyo y mío, que le lavó los pies a los apóstoles. Un trabajo que era solo de los esclavos, irreprensibles y sencillos. Y cuando tú y yo seamos eso, Pablo nos está diciendo que además debemos ser intachables hijos de Dios. O sea, que tú y yo no tengamos faltas, tachas, que las personas puedan decir, él se porta bien aquí, pero aquí, esta se la pongo mala, y nos ponga una cruz roja ahí en esa, como cuando los profesores nos dan un examen. Intachables hijos de Dios. Son dos características que deben ir de la mano. O sea, usted no puede ser un hijo de Dios con tachas, con fichas en el archivo de la policía. Lo han fichado 5 veces por ladrón. No, esa no es la condición de un hijo de Dios. Ahora, observa dónde que está el gran peligro de esto. Pablo sigue escribiendo en medio de una generación maligna y perversa. Pablo, pero esto se contradice con lo que el mundo me enseña. Porque el mundo me dice a mí que si yo estoy en una guerra, yo tengo que ser el mejor tirador del mundo para matar a la mayor cantidad de gente antes de que se me pegue un tiro a mí. No, pues Pablo quiere que tú hagas todo lo contrario. En medio de una generación maligna y perversa, lo que es una gran amenaza en nuestros tiempos. Hay maldad por todos lados.
Hay perversidad en todos lados, desde las novelitas y los muñequitos que son supuestamente para niños. Los videojuegos que son supuestamente para niños tienen altos contenidos de violencia, de sexo, de drogadicción, de abuso, de perversidad. Todo eso. Pero como son cosas de muchachos, no, hombre, déjanlo quieto, que eso es cosa de muchachos. Sin saber que nosotros lo estamos educando para eso. Estas dos son características propias de esta generación, maligna y perversa. Disfrutamos hacer el mal. Nos gusta la venganza, devolver el golpe. Pero fíjate que estamos viviendo en un mundo caracterizado por el que nada es nada. Y entonces de repente una gente violenta una ley y eso no es nada, pero eso... Y él es el primero que hace, pues eso es lo normal. Que los políticos sean corruptos, eso es normal. Que las mujeres quieran andar como los hombres, bebiendo y deshaciendo en la calle, no, eso no es normal, eso es normal. Que las muchachitas desde los 10 años quieran andar con ropa indecorosa y tener sexo y esta música de ahora que se baila de una manera tan perversa, no, eso no es nada. Que hayan más bancas de apuesta que farmacia, eso tampoco es nada, eso no es nada. La ropa que usan las presentadoras de televisión a mediodía. Porque si usted va a dar la noticia del clima, ¿por qué tiene que salir desnuda? Explícame qué relación tiene que tú salgas desnuda para decir que hoy va a llover o que viene una tormenta. Eso como que no tiene relación. Los sillones de las motocicletas están adornadas con mujeres desnudas. Para venderte una goma de un carro tiene que salir una mujer sin ropa. Yo no entiendo eso. En un partido de béisbol te anuncian más los estimulantes sexuales que los promedios de los jugadores. Antes los tipos que hablaban de deporte sabían de deporte y hablaban de promedios y de lo que ese tipo hizo y de dónde vino. No, ahora se habla de un montón de estimulantes sexuales y de bebidas energizantes porque estamos caracterizados por la perversión. Pero es en medio, dice este verso 15, es en medio de este mundo lleno de perversidad que tú y yo tenemos que ser irreprensibles. O sea, que nadie nos pueda reprender algún error. Que seamos sencillos en un mundo donde se nos habla de marcas y de que si tu reloj no es de tal marca, si el perfume no es de tal marca, si tú no vas a tal restaurante, si tú no compras en tal tienda. No, que tú seas sencillo. El enfoque tuyo está en el cielo, no aquí en la tierra. Pero es en medio de este mundo caracterizado por todo eso, en medio de la cual, sigue escribiendo Pablo, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Wow, qué gran reto para ti y para mí. Que en tu trabajo, donde está lleno de malignidad y perversidad, de gente que tú tienes que estar con 4 ojos, porque si dejaste la computadora sin clave, son capaces de hacer cosas para hacerte daño, si te pueden llevar el celular, gastarte los minutos, robarse el material gastable, irse 1 hora antes. Oye, la gente es capaz de hacer todo para sacar provecho ilícito de donde están. Y es precisamente en ese mundo donde Dios nos está diciendo, ustedes ahí, en ese mundo de perversidad, deben resplandecer como luminares en el mundo. Entonces tú tienes que ser diferente. Si todo el que está ahí está viviendo en perversidad y malignidad y murmuraciones y pleitos y rencillas y críticas, tú tienes que ser diferente. Tienes que ser un faro reflector. Por eso se llama el tema de este mensaje faro reflector, porque si el mundo está sumido en la oscuridad, los cristianos somos los llamados a iluminarlo. ¿Quién es que va a traer la luz del evangelio que va a liberar a los esclavos del pecado si no somos tú y yo? Como le dijo Dios al profeta, yo te mandé para que lo evangelice a ellos, no para que te dañen a ti, no es para que te apaguen la luz que te estoy mandando, es para que tú resplandezcas, para que proyectes la luz de Cristo, que cuando las personas te vean digan, ahí hay un espíritu diferente, como dijo Dios de Josué. No fue Josué el que siguió el trayecto guiando al pueblo por casualidad, es porque en él había un espíritu diferente, un compromiso diferente, una visión diferente. Era por eso. Era un tipo que a pesar de los gigantes veía el poder de Dios por encima de los gigantes. Aún en medio de la adversidad y las dificultades y las limitaciones y de ellos venir de ser simples artesanos
a ser líder de un ejército. Y todo eso basado en la confianza del poder absoluto de Dios. Entonces, ¿por qué te intimidas? ¿Por qué dudas? Porque estamos metidos en un mundo caracterizado por la malignidad y la perversidad. Y es justo ahí donde tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Y miren, cuando usted dedica tiempo y esfuerzo en honrar el nombre de Dios, Dios lo exalta. No les quepa dudas. Más tarde o más temprano la gente va a decir, esa clase que fulano da son distintas, ese trabajo que Prensejo hace es distinto. Cuando él llega aquí hay un ambiente diferente. Cuando él está aquí se ora, cuando él está aquí se es solidario, se coopera, hay un ambiente distinto porque hay un faro de luz. Después que esta persona llegó aquí todo cambió. Aquí no se podía trabajar. Ahora lo primero que hay que hacer es orar por la mañana y leer un pasaje bíblico. Y eso está haciendo la diferencia. Porque recuerden que es Dios el que pone el querer y el hacer por su bondad. No porque tú y yo somos buenos. Un faro no deja de iluminar porque la noche esté oscura. Es todo lo contrario. La oscuridad desaparece desde que usted enciende una luz. Por eso Einstein llegó a concluir que el mal no existe. Existe la ausencia de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, entra en oscuridad. Mire, podemos estar en tinieblas y usted prende la pantalla de su teléfono celular. No el bombillito, el flash, no. La pantalla y de una vez todo se ilumina. Usted enciende un fósforo, un cerillo, en la oscuridad más tenebrosa y de una vez la oscuridad desaparece. Porque la oscuridad no prevalece en la presencia de la luz. Por eso era que el pueblo no podía ver a Moisés cuando bajaba de la presencia de Dios y le pedían que se arropara con una sábana para que tapara esa luz, esa brillantez con la que él venía. Entonces, si un faro no deja de iluminar porque la noche sea oscura, un creyente verdadero tampoco puede dejar de brillar aunque camine por valles de sombras de muerte. Su brillo se tiene que notar. Donde está usted, Dios lo ha sembrado ahí para que usted sea un faro en medio de la oscuridad. Donde está usted, se tiene que notar que hay un cristiano auténtico, que hay una mujer de fe, que hay un espejo reflejando el brillo puro y perfecto de la luz de Cristo. Lo demás déjeselo a Él. Sus ansiedades y sus preocupaciones, no déjeselo a Él. Apareció un tumor, yo no sé, Señor. Yo tranquila, yo voy a hacer lo que haya que hacer para tranquilidad mía, pero yo sé que tú estás en control. No tengo que ver con eso. Este trabajo donde todos los que están son ladrones y perversos y andan buscando la manera de ver cómo se roban todo lo que hay aquí. Señor, yo voy a actuar en integridad. Yo no sé lo que van a hacer los otros. Ahora, a mí no me van a torcer porque yo te reflejo a ti, Señor. Y tus ángeles van a montar guardia en mi oficina. Y cuando yo llegue aquí, los demonios van a salir huyendo. Porque yo soy un guerrero. No, porque te reflejo a ti. Yo soy un faro de luz donde llego. Ahora, ¿cómo yo hago eso? ¿Cuál será mi estrategia de batalla? Escucha el versículo 16. El versículo 16 dice que para tú poder ser eso que Pablo te está diciendo en el verso 15, ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Escucha el verso 16. Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Entonces esto, leyendo a Stephen Covey o a Goldman o a Freud o a Nietzsche, no va a salir para ningún lado. Por eso usted ve que las empresas se hartan de dar seminarios y talleres y cursos y especialidades y maestrías y charlas y talleres y reuniones y programas y traen gente de todos los países del mundo a hablarle a los trabajadores y llenan tableros y metas y nada de eso funciona. Porque en esos manuales de trabajo no está aferrarse a la palabra de vida. Los cristianos verdaderos no necesitan que le den un taller para decirle que tienen que llegar temprano a su trabajo. Y que tienen que ser los mejores donde estén. Que tienen que hacer su trabajo con excelencia. Porque reflejan la luz de Cristo. ¿Te das cuenta? No hablan de eso. Centran todas las filosofías en que en el hombre.
Y entonces después tú dices, pero fulano lo votaron. ¿Y qué fue? Ay, que se robó pues la presión social, quería carro. Y fulano se suicidó. ¿Y por qué? Adiós, pero ese tipo estaba llevando un nivel de vida que ni Donald Trump. ¿Usted cree que un cajero de un banco puede estar bebiendo todos los días y cambiando carro con los sueldos? Porque los bancos nada más son cosas bonitas y muchos trajecitos y aire acondicionado y cosas, pero no son los trabajos que mejores pagan. Los tipos que están trabajando ahí en Pueblo Viejo manejando un camión, cuando tú vienes a ver, ganan más que un gerente. ¿Te das cuenta? Pero el truco está no en que tú seas gerente de un banco o chofer de un camión, es que tu trabajo debe estar aferrado a la palabra de vida. La Biblia tiene que ser tu manual del usuario. Es el que te dice a ti cómo actuar. No es la descripción del puesto. Se supone que si a ti te contrataron para ese puesto es porque tú tienes las competencias. O sea, tú sabes hacer el trabajo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a comprometer? Ya eso va a depender de qué guíe tu trabajo. Y Pablo está diciendo aquí que debemos aferrarnos a la palabra de vida. Aferrarnos sí quiere decir agarrarnos, encadenarnos, estar sujeto, asegurar, estar fijo ahí. Aferrado, estoy agarrado y no me suelto ni a palo ni a pedrada de ahí, ¿no? Y fíjate que esto nada más no es a ti y a mí que nos puede resultar quizás difícil. Jesús hizo una parrillada y alimentó, hombres contaron 5,000, sin contar mujeres y niños, porque la mujer y los niños no eran gente en esa época. Pero la gente lo siguió al otro día y lo andaban buscando. Y Jesús sabía que lo buscaban porque querían otra vez panes y peces. Parece que Jesús cocinaba bien los panes y los peces y al otro día volvieron. Además de eso, eran como nos gusta a nosotros. Free, sin pagar un chele, no money, sin pagar. Y entonces, cuando él comenzó a decir algunas cosas de las que Jesús sabía decir, todo el mundo comenzó a desparpajarse. Y nada más quedaron los 12 discípulos. Escucha Juan 6. Los versos del 67 al 69. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese que Pablo nos está diciendo que en su presencia se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor y amo del universo. ¿Te das cuenta? ¿A dónde quién iremos? ¿Donde Freud? Para que nos diga cómo vivir la sexualidad. ¿Donde Jean-Paul Sartre y su existencialismo y la crisis existencial del hombre y por eso todo el mundo vive vacío? ¿Donde Nietzsche? ¿Donde Lenin? ¿Donde quién? ¿Donde Einstein? ¿A quién vamos a ir a preguntarle? ¿A quién? Pues muchas palabras bonitas. Usted lee los libros de todos esos motivadores que hay ahora, qué sé yo quién Kobe, qué sé yo quién Cuauhtémoc, qué sé yo quién Paulo Coelho. Toda esa gente escribe muy chulo. Un qué sé yo quién Max, sí, un montón de gente. Pero no se quedan más que en la motivación, en parecerte la cosa bonita. No, aquí está diciendo que tú y yo tenemos que estar aferrados a la palabra de vida. Y cualquier cosa que te digan que contradiga lo que Dios ha revelado en tu palabra, suelta eso en banda. Que eso no viene de Dios. Por bonito que parezca. Y esto tiene una razón de ser. Pablo nos está enseñando que Cristo volverá un día. Para que el día de Cristo, y eso es lo que mucha gente ha cogido a relajo. Cristo está viniendo desde que yo. Y yo siempre le digo, bueno, a lo mejor Él está viniendo desde que tú naciste, pero hay otros que han tenido que ir delante de su presencia. Porque si Él no viene, tú irás. Y para el caso es lo mismo. Porque lo importante es el encuentro. Y cuando tú te encuentres con Él, te van a pasar la cuenta. Y habrá que pagar. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere? ¿Que nosotros seamos condenados porque no lo escuchamos? No, escucha qué es lo que él quiere. Para que yo pueda gloriarme. ¿Tú te imaginas el gozo que será cuando Cristo venga? Y nosotros recordemos estos encuentros, señores, por lo que Dios hizo con nosotros los jueves, en ese kiosco de Indiana. Nosotros estamos aquí al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos gozando de la vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados, una vida pura y eterna. Para toda la vida estar en la presencia de Dios, que ni el sol será necesario, porque el mismo Dios iluminará nuestra presencia. ¿Tú te imaginas eso? De eso es que Pablo está hablando. Yo quiero gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano.
que ustedes han aprovechado el trabajo que yo estoy haciendo. Yo me he matado, dice Pablo, trabajando y predicando y viajando. He sufrido de todo, dijo Pablo. Y yo quiero que ustedes sean parte de mi gozo. Mira cómo sigue diciendo el verso 17. O sea, a Pablo le conmovía eso. Pablo escribe en el 17, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con ustedes. Ya Pablo estaba teniendo esa visión de la salvación de la iglesia de Filipos, de los que fueran obedientes. Y a él no le importaba que su propia vida fuera derramada en libación. A él no le importaba eso. A él no le importaba desgastarse predicando. Y yo pensaba mucho en eso hoy, porque mi hija y yo no nos acostamos anoche. Llevamos 2 días sin dormir, con una práctica que ella tenía que hacer. Y obviamente apoyándola amanecimos. Y yo le decía, Señor, yo necesito fuerza para predicar. Y nadie puede notar que no he dormido. No, todo lo contrario, tienen que ver energía y poder. No porque yo hablo bonito, es porque es tu palabra. Y es tu palabra la que tiene el poder, y es Cristo el que nos inyecta esa energía a través de su espíritu. Increíble. Y Pablo está diciendo, a mí no me importa desgastarme, que me muela. Este término de libación tiene que ser con esas bebidas que se tomaban, se ingerían en los sacrificios y que se regaban como se regaba la sangre. El primero que hizo eso fue Jacob. Génesis 35 habla de eso, de que en ese altar, esa piedra que Jacob levantó en honor a ese encuentro con el Señor, ofreció un sacrificio y derramó libación, usualmente aceite. El problema es que este término, mucha gente lo asocia a prácticas paganas donde se bebían y se untaban sangre y cosas de esas, pero la Biblia es clara en eso. Y fíjate que los que somos padres, los que tenemos hijos, los padres y las madres. Antes uno decía los padres y ya se sabía que eran padre y madre, ahora hay que separar los sexos. Pero de cualquier manera, así somos nosotros. Nos consumimos por nuestros hijos. No nos importa. Pablo veía a los discípulos como sus hijos espirituales. Él hablaba de Timoteo, de Tito, como sus hijos. A nosotros no nos importa desgastarnos por nuestros hijos. Y uno ve las fotos de los padres orgullosos cuando ven y se matan a ti, y te puede estar matando el sueño, el cansancio, el dolor, pero si un hijo tuyo necesita algo, ahí tú estás. Si tiene que amanecer cuidándolo, una fiebre, no duermes. Y al otro día te vas a trabajar como si no fuera nada, como si hubieras estado de resort en el mejor de los hoteles. Nunca estamos cansados, no nos rendimos, no perdimos la esperanza porque nos tocó un hijo desobediente o malcriado o que no quiere venir a la iglesia. No nos cansamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En el servicio de la fe de ustedes, yo no me canso de predicarle. Y le pido paciencia siempre a Dios, porque yo sé que Él no se nos revela a todos de la misma manera. No todos vamos a llegar a comer alimento sólido. Hay algunos que vamos a tener que cargarlo como bebé todo el tiempo con un biberón. Pero si así es que van a llegar al reino de los cielos, pues así lo llevaremos. Así los llevaremos. Y no nos cansaremos. Y entonces yo me regocijo, dice Pablo, me gozo y me regocijo con ustedes. O sea, esa era la razón del gozo. Pablo cambió todo su estatus social y político, toda su influencia en el Sanedrín, su posición en el partido de los fariseos, su preparación a los pies de Gamaliel. Renunció a todo eso para ofrecerse como sacrificio por la salvación de los pecadores. Eso es grande, señores. Y es un gran reto el que nos lanza Dios a nosotros. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por esa oveja perdida que el pastor trae en el hombro, que por los 99 que están comiendo alimentos sólidos. Entonces dejemos de murmurar y criticar. Fulano no avanza, ese todos los días está preguntando a la misma. No, déjenlo tranquilo. Y sigamos dándole leche. A lo mejor le salen dientes un día. Quizás tiene una deficiencia de calcio, o tiene un problema en el ADN que los dientes no le crecen para comer alimentos sólidos. Lucas 15 nos cuenta en 2 parábolas el gozo que se siente.
Y Jesús usó dos figuras, el de la oveja perdida y el de la moneda perdida, para indicarnos que eso puede pasar tanto con hombres como mujeres. La gente dice que en las mujeres no la tomaban, Cristo tomó muy en cuenta a las mujeres. Por eso contó esa parábola de una mujer que barre en la noche y encuentra la moneda y invita a sus amigas a celebrar que la encontró. Y el fin último de Pablo, y con este versículo termina nuestro pasaje de hoy, es que entonces, a pesar de nosotros reconocer que estamos en un mundo en tinieblas y de que se nos pide ser faros reflectores de la luz de Cristo, asimismo entonces nosotros podamos gozarnos con Él. Así como Él se goza con nosotros, aunque le cueste la vida a Él, nosotros devolvamos eso. Y asimismo completemos el gozo de Él y nosotros nos regocijemos todos juntos. ¿Pero por qué? Si esto está tan mal, ¿por qué nos vamos a regocijar? No, porque los ojos tenemos que tenerlo puesto en el autor y consumador de la fe. En Cristo, es en Él el que están puestos nuestros ojos. Y entonces, aunque este mundo esté como esté, Pablo desea que el gozo sea mutuo, que nada más no sea fifo, que nos gocemos todos, que no se lo dejen a uno solo, no, que gocemos entre todos, porque somos una comunidad, somos miembros de un mismo cuerpo, y en ese apoyo mutuo, en ese gozo mutuo, la iglesia se alimenta y se fortalece. Eso debería ser. Y no importa lo que tú y yo estemos pasando en este mundo, no importa las dificultades que enfrentemos, las crisis, no importa lo que tú y yo tengamos que enfrentar, sigamos siendo faros de luz, sigamos siendo el reflejo de la pureza y la santidad del Dios que nos ha salvado y nos llama a ir y predicar el evangelio que salvará a los que están esclavos en la oscuridad del pecado. Es su obra y hagámoslo con gozo. No lo podemos ver como una carga, como un peso, como un martirio, como un castigo. No, tiene que ser razón de gozo el que usted pueda ir a una casa a llevar el evangelio, que usted pueda apoyar a una mujer abusada, que usted pueda ayudar a salvar un matrimonio, que usted aconseje a un joven rebelde. Tiene que ser razón de gozo. Y los que hemos vivido esa experiencia sabemos, señores, que el gozo que se siente en el corazón es indescriptible, porque es hacer la voluntad de Dios. Todos los demás gustos son efímeros. Comprar un carro nuevo, ropa nueva, bebida, sexo, droga, dinero, poder, belleza, todo eso es pasajero. Pero las bendiciones de Dios son eternas. Por eso, hermanos queridos, gocémonos en la presencia de Dios y démosle gracias porque hoy Él nos ha llamado a ser esos faros de luz, esas luminarias que deben reflejar el amor de Cristo. Y mírense, Dios es grande, que nosotros enfrentamos una dificultad con el tema que usamos para orar y con el que vamos a orar esta noche. Es propiedad de nuestra iglesia. Nos la regaló una persona que fue tocada en su corazón por estos mensajes y nos regaló la producción de este tema. Y con él vamos a orar y daremos gracias a Dios. Oremos, hermanos queridos. Oh, buen Dios, qué grande eres, qué inmensurable es tu gracia, tu amor y tu misericordia. Esta noche, Señor, te alabamos y te glorificamos porque nos has traído un mensaje confrontador, pero esperanzador. Hay un gran gozo, Señor Jesús, en reflejarte. Hay un placer muy grande en hacer lo correcto, en poder ser luz en medio de las tinieblas. Por eso nuestro corazón se llena de gozo, de regocijo. Por eso en este momento, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Gracias porque en este mundo tan oscuro, tú nos invitas a reflejar tu rostro, a ser portadores de la luz de Cristo. Y aunque somos vasijas de barro, frágiles, quebradizas,
toscas, burdas, llevamos en nosotros ese gran tesoro que es el Evangelio de la salvación, la palabra de vida que es Cristo Jesús. Padre, te adoramos y te exaltamos, te reconocemos como nuestro Dios y te pedimos, Señor, que donde tú nos has puesto ahora, tu gracia nos llene y nos cubras. Sabemos, Padre, que estamos bajo amenaza, bajo ataque de un enemigo que solo quiere el daño, el sufrimiento, el dolor de tus hijos. Pero tú has prometido estar grande y poderoso con aquellos que te honran. Es tu promesa, Señor, que un justo no quedará sin respuesta, que una necesidad de uno de tus hijos no quedará sin ser satisfecha, Señor. Por eso nuestro corazón se regocija. Nos gozamos, Señor, en el poder que hay en tu palabra, en el gran poder que hay en tus promesas. Te suplicamos, Señor, que seas con nosotros conforme a tu bondad, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a las razones por las que tú nos has llamado a venir a ti. Danos, Señor, el gozo de poder permanecer íntegros, fieles, firmes a tu llamado. Danos, Señor, la sabiduría para poder hablar tu palabra, aconsejar con tu palabra, fortalecer con tu palabra, y nosotros mismos, Señor, poder permanecer firmes y fieles a ti por el poder de tu palabra. Aliméntanos tú, Señor, cuando venga el miedo y la desesperanza, cuando nos venga la duda, cuando estemos bajo presión, cuando estemos cansados y agotados, Señor, cuando no sepamos qué hacer, bajo toda circunstancia, Señor, sé con nosotros. No nos sueltes, Padre de bondad. Cárganos como esa oveja que se quiere salir del camino, que se quiere apartar del redil, y manténnos, Señor, aferrados a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, fortalece nuestro carácter, ilumina nuestro camino. Conviértenos, Señor, en herramientas productivas y eficientes en las manos de ese carpintero divino que todo lo hizo perfecto, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y a Él queremos servir, Señor. Queremos servir en nuestra vida personal. Queremos servir en el seno de nuestras familias. Ayúdanos a ser un digno ejemplo de tu amor con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, para que podamos ser erigidos por ti, Señor, como faros, como reflectores, que independientemente del nivel de oscuridad, podamos ser fuentes de luz. Aunque tengamos que desgastarnos, Señor, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque seamos objetos de burla, Señor, queremos serte fieles. Queremos caminar con integridad de vuelta hacia tu casa, porque sabemos que Jesús volverá, porque sabemos que tendremos que rendir cuenta delante del gran trono blanco. Queremos ser justificados por el sacrificio y los méritos de Cristo en la cruz. Oh Señor, te entregamos nuestras necesidades, te entregamos nuestra descendencia, para que tú levantes una generación que te ame, que te honre, que te glorifique. Marca una línea, un antes y un después, con esta generación que está presente, postrada delante de ti en este momento. Úngenos con el aceite sagrado de tu altar. Lávanos con la sangre pura de Cristo. Fortalécenos con el poder de tu Espíritu. Levántanos con el poder de tu diestra, para que caminemos erguidos, sencillos, pero erguidos, porque reflejamos y somos portadores de la única palabra que traerá luz y libertad a este mundo. Tu palabra, Señor, es tu palabra. Envíanos. Aquí estamos, Señor, para que tú nos uses en tu plan. Es
tu proyecto. Y a partir de esta noche, Señor, nos abandonamos en ti. Y si hay zonas oscuras en nuestra vida, esta noche ilumínalas, Señor, para que podamos ponerla bajo tu autoridad. Si hay dudas, desobediencias, iras, rencillas, heridas viejas que no han podido sanar, esta noche trae sanidad, Señor. Trae un nuevo espíritu. Trae tu poder al corazón de tus hijos, para que podamos iluminar donde quiera que estemos, para que reflejemos tu amor, tu gracia, para que vivamos de gozo en gozo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, por este encuentro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. A pesar de todo, Señor, te reconocemos como la fuente de bondad que nos fortalece y nos guarda. Guarda nuestro camino, el futuro de nuestras familias, para la honra y la gloria de tu nombre. Te hemos orado a ti, Padre Celestial, porque solo tú eres digno de autoridad, digno de gloria, de honra. Y no te oramos por méritos nuestros, te oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén.